Hola a todas y a todos. Hoy vamos a desarrollar el inicio de un nuevo tema que es medios de comunicación, básicamente educación en medios. Es decir, es la primera parte de un tema que vamos a desarrollar en, calculo que 3 clases distintas. Bien, un poco la definición del asunto sería por qué estudiar o por qué analizar la educación en medios, o por qué abordar los medios de comunicación en la escuela. Esta es una cuestión importante, ya que en general la escuela ha prescindido, ¿sí?, de la educación en medios. Y es necesario que la escuela tenga un abordaje de los mensajes de los medios de comunicación. Tradicionalmente la escuela viene de una historia vinculada con el libro y la palabra escrita. Tradicionalmente porque hace a la escuela, ¿sí? La escuela está construida alrededor del mensaje escrito y hablado. De pronto, el siglo XXI nos encuentra con la imagen y el mensaje mediático como los mensajes que comienzan a avanzar sobre el mensaje escrito y los libros. El acceso a los medios de comunicación se transforma en una prioridad por encima del acceso a la lectura y a los libros. Bien, la escuela en ese desarrollo histórico se ha preocupado mucho por enseñar en torno a la palabra y a la lengua, y a los libros, y a la palabra escrita. Y nunca se ha preocupado por enseñar en base a la imagen. Es decir, se ha preocupado muchísimo porque todos sepamos no solamente leer, sino interpretar lo que leemos, pero no se ha preocupado nada en que sepamos mirar las imágenes y mucho menos interpretarlas, y mucho menos si esas imágenes y esos mensajes surgen de los medios de comunicación. Pero es hora que, si somos personas cuya, cuyo contacto con los medios de comunicación es tan estrecho, es hora de que la escuela comience a generar una educación en medios, es decir, una educación en relación a los mensajes que salen por las pantallas. Porque esos mensajes no son neutrales, nunca. Y las pantallas tienen una forma de mostrarnos la realidad. Vamos allí. Empecemos por el tema crucial que es la relación entre los medios de comunicación y la realidad. Quizás estamos empezando por el final, pero lo que quiero es entonces primero definir, ¿sí?, para qué es necesario interesarse en la lectura, entre comillas, de los medios de comunicación. Digo entre comillas porque lo que leemos en los medios de comunicación son imágenes vinculadas con palabras, con sonidos. Es una lectura distinta a la que se hace de una página escrita. ¿Qué hay en torno a la realidad y los medios? Primero, no existe ningún mensaje de medios neutral. ¿Qué quiere decir neutral? Que no tiene ningún interés en nada, ¿sí? Los medios de comunicación tienen intereses en cada uno de sus mensajes. Después vamos a ver con más precisión cuáles son esos intereses. Pero esos intereses de los medios de comunicación son intereses que afectan realmente a los mensajes. Por lo tanto, cuando hablamos de medios de comunicación, hablamos de una construcción de la realidad. La realidad de los medios de comunicación es una realidad construida. Los medios construyen como si fueran con ladrillos, como esos viejos juegos infantiles que uno va poniendo un ladrillo, encastrando en el otro para hacer algo. Los medios hacen eso con la realidad. Los medios hacen de la realidad una construcción. Nos muestran una realidad que no necesariamente
es la realidad que nosotros podríamos ver si nos saliera por la pantalla, y no necesariamente la misma realidad que nos muestran otras pantallas. Una misma realidad es posible ser vista por diferentes perspectivas. Es decir, un medio de comunicación nos puede mostrar una mirada de esa realidad, un recorte de esa realidad, una construcción de esa realidad, y otro medio de comunicación nos puede mostrar otra. Por lo tanto, un primer elemento no es la realidad lo que vemos a través de las pantallas. Lo que vemos a través de las pantallas es una construcción de la realidad, con intereses específicos del medio que nos muestra esa realidad. Por lo tanto, y como decía, quizás estoy empezando por el final, lo que tenemos que lograr es convertirnos en una audiencia crítica. ¿Qué es una audiencia crítica? Ya lo vamos a ver en este mismo desarrollo de esta clase. Pero esencialmente lo que debemos buscar es una audiencia crítica. ¿Para qué existe la educación en medios? ¿O para qué debiera existir en una escuela la educación en medios? Debiera existir para generar una audiencia crítica. Esencialmente evitar que alguien confunda la realidad con lo que sale de las pantallas. Primer punto entonces. Vamos al segundo punto, que es ¿cuáles son o qué consideración tienen los receptores de medios? Nosotros. Hay dos categorías de recepción de medios, esencialmente, históricamente. La primera categoría de recepción de medios ha sido la categoría de masa. ¿Sí? La masa es la forma que adquiere la primera categoría de recepción de medios de comunicación. Es decir, la masa es básicamente un conjunto enorme de personas. Un conjunto enorme de personas. Una manifestación política, una cancha de fútbol, una audiencia que concurre a un recital. Eso es una masa. Eso es una masa. ¿Cómo se caracteriza una masa? Una masa es básicamente caracterizada por su carácter cuantitativo, es decir, la masa es un montón de personas, un conjunto enorme de personas. Eso es una masa. No importa quiénes sean las personas que están adentro, lo que importa es que sean muchas. Entonces, una masa es un montón enorme, un conjunto numerosísimo de personas. No son 3 o 4. ¿Sí? Son cientos, miles, millones, cientos de millones. Depende del nivel de masa, obviamente. Si nosotros vamos a una cancha de fútbol donde nos encontramos con 10.000 personas, bueno, también es una masa de 10.000 personas. Si vamos a una manifestación política que hay 200.000 personas, tenemos una masa de 200.000 personas. Por lo tanto, la masa se caracteriza por la cantidad de personas. Y una característica adicional es que se muestra como si fuera un organismo único. ¿Sí? Ustedes recuerdan, van a un recital de música y si vemos desde lejos a esa masa, parece moverse igual. ¿Sí? Un pogo, por ejemplo. Se mueve de la misma manera, como si fuera un organismo, como si fuera un ser vivo que se mueve de una sola manera. Parece homogénea. ¿Sí? Si vemos esa cantidad de gente que está allí, parecen todos iguales. No lo son. Si vemos uno por uno, nos daremos cuenta que no lo son. Si vamos a una cancha de fútbol, nos daremos cuenta que entre esos miles de personas puede haber un señor de 60 años, al lado de un joven de 20, al lado de un obrero, al lado de un abogado, ¿sí? Al lado de un empresario y detrás de ellos una mujer empleada, una estudiante, etc. Esto quiere decir que nos encontramos con gente muy distinta, pero que dentro de la masa, esta es la idea, dentro de la masa se comporta de la misma manera. Esta es la característica de la masa. ¿Por qué mencionamos esto? Porque se ha hablado siempre de medios masivos. La idea de medios masivos arrastra esta idea de masa. Es decir, los medios son para este tipo de
público. Esta es la idea inicial. Pero hoy en día estamos despejando esta idea. Esta idea es antigua, la idea de que las masas, ese tipo de masas uniforme, que parecen especie de personas que pierden su raciocinio y su capacidad de discernimiento, de entendimiento, son los públicos de los medios. Y eso ya no es así. Hoy hablamos esencialmente de audiencias, ¿sí? Y en plural, audiencias. Vamos a ver por qué. Una audiencia se define exactamente por ser personas que están en contacto con un mismo medio de comunicación. Eso es una audiencia. ¿Sí? Una audiencia son personas que están en contacto con un mismo medio de comunicación. Por ejemplo, si yo miro un canal de televisión, yo soy audiencia de ese canal de televisión. Y si una persona que está a 100 kilómetros mío mira ese mismo canal de televisión, somos los dos audiencias de lo mismo. Eso es la audiencia. Personas que tienen contacto con un medio de comunicación. Y si es el mismo medio de comunicación, estamos en presencia de una misma audiencia. Ahora, yo no soy solo audiencia de un medio de comunicación, de un solo medio de comunicación, de un canal de televisión. Yo a su vez soy audiencia de otro canal de televisión, seguramente, y soy audiencia de un programa de ese canal de televisión, y soy audiencia de un programa de radio, y así sucesivamente. Por lo tanto, yo no soy solamente una audiencia, sino que soy muchas audiencias. ¿Cuántas audiencias soy? Y la cantidad de audiencias que abarque. Puedo ser una audiencia de decenas de medios de comunicación. Del mismo modo, cada persona. Por lo tanto, las audiencias se caracterizan por ser múltiples y fragmentadas. ¿Cuántas audiencias hay? ¿Cuántos medios de comunicación haya? Si yo digo, veamos cuántas audiencias de televisión hay. Bien, entonces tendríamos que contar primero la cantidad de canales de televisión que hay. Y ahí tendríamos la cantidad de audiencias que hay. Pero no todas las audiencias son de un solo canal, que miran el canal de punta a punta. Por lo tanto, hay audiencias de un canal de un programa. Por lo tanto, ese canal y ese programa tienen una audiencia. Y esas audiencias se van fragmentando. Por lo tanto, hay tantas audiencias como programas de televisión hay si fueran audiencias de televisión. A eso sumarle la radio y son audiencias de radio, y a eso sumarle, qué sé yo, los podcasts y son audiencias de podcast. Entonces, las audiencias son múltiples, muchas, fragmentadas. Las audiencias son el material de recepción de un medio de comunicación. Somos todos nosotros que recibimos medios de comunicación. ¿Qué hacen los medios de comunicación con nosotros como audiencia? Nos venden, ¿sí? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es un pedazo de audiencia, un fragmento de audiencia, pasible, es decir, objeto de que nos dirijan publicidades, por ejemplo. Entonces, lo que dice un medio de comunicación, mira, yo tengo esta cantidad de audiencia específica, por lo tanto, esta cantidad de audiencia específica consume o es posible que consuma tales o cuales productos y a partir de eso realiza sus publicidades o obtiene sus publicidades. Por lo tanto, la audiencia es muy importante para el medio de comunicación. Y el concepto de audiencia, entonces, es un concepto distinto al de masa. Porque así como la masa era un concepto abierto, ¿sí? Multitudinario, ¿sí? Homogéneo, las audiencias son lo contrario. Son fragmentadas y heterogéneas en su composición, ¿sí? Distintas. Entonces, allí sí, tendríamos audiencias que sean varones, quizás, mirando algo, mujeres, quizás, mirando otra cosa, ¿sí? Edades, mirando cosas distintas, gustos. Entonces ahí sí tenemos otro tipo de receptor de medios de comunicación. Al tipo de emisión televisiva de que se trate. ¿Sí? Podemos ver entonces una TV generalista, llamada así porque está dedicada o destinada a audiencias masivas, digamos, a unas audiencias que reúnen todo tipo de personas.
característicamente los que nosotros llamamos canales de aire, ¿sí? Canales generalistas. ¿Qué son los canales generalistas? Aquellos que toman a todo tipo de personas. Sus emisiones, sus mensajes están destinados a grandes, a chicos, a varones, a mujeres, a estudiantes, obreros, profesionales, gente de las grandes ciudades, gente de los pequeños pueblos, etc. Los canales generalistas son esos canales, habitualmente los llamamos de aire. Y programas específicamente generalistas hay muchos. Quizás el más característico son los canales de altísima audiencia, perdón, los programas de altísima audiencia, por ejemplo, programas como los de Marcelo Tinelli, que están destinados a audiencias de todo tipo, ¿sí? Donde uno puede ver receptores de todo tipo de edades. Entonces son característicos de unas audiencias de enorme cantidad de personas. Después vamos a ver qué tipo de mensajes son los que están destinados a esa televisión generalista, ¿no? Después existe otro tipo de televisión, que es más actual, que es la televisión temática. Es decir, mensajes, emisiones de televisión que están destinados esencialmente a cierto fragmento de audiencia. Característicamente los llamados canales de cable. ¿Por qué? Porque están destinados a un fragmento de audiencia muy particular. Por ejemplo, los canales de cine están destinados a personas que les gusta el cine, en primera instancia. Pero además no son todos iguales los canales de cine. Los canales de cine los hay de cine clásico, ¿sí? Por ejemplo, TNT, es típicamente un cine más clásico, o de cine más actual, en el sentido de éxitos habituales de películas destinadas al gran público, como puede ser HBO, o canales destinados, por ejemplo, al cine europeo, como es Europa, o canales destinados a un cine más alternativo, ¿sí? O canales destinados a un cine de acción, o de ciencia ficción, o de comedias. Entonces, todos esos canales van fragmentando pedacitos de audiencia en relación a qué le gusta, cuál es el gusto de cierto fragmento de audiencia que gusta del cine, pero de cierto cine. Y de otro no. Entonces, ahí tenemos esa fragmentación de la que hablábamos antes, típica de la televisión temática. Lo mismo podemos decir de el deporte, ¿sí? Es decir, canales de deportes que se dedican más al deporte nacional, al deporte internacional, más al fútbol o menos al fútbol, más a los deportes mecánicos y así. Lo mismo, canales que se dedican, por ejemplo, a la cocina. Y hay canales de cocina nacionales, hay canales de cocina internacionales, hay canales de cocina que se dedican a cocina de autor o cocina alternativa, hay canales de cocina que se dedican a una cocina más tradicional, hay canales de cocina que se dedican a programas de cocina que se dedican a la cocina asiática o latinoamericana y así. Entonces, las fragmentaciones de audiencia que propone la TV temática son casi infinitas, casi infinitas. Y actualmente, ¿sí?, en los últimos, diríamos, 5 años, apareció otro tipo de televisión, que es la televisión asincrónica. ¿Qué cosa es la televisión asincrónica? La televisión de plataformas. La televisión de plataformas. Netflix, Amazon Prime Time, que es Amazon, HBO, Apple TV, Disney ahora, es decir, otras plataformas que no se ven en Argentina, como Hulu, ¿sí? Enorme cantidad de plataformas. ¿Qué se busca? ¿Qué busca esta televisión de plataformas? Evidentemente, la audiencia asincrónica. ¿Qué es la audiencia asincrónica? La que no está sincronizada en tiempo ni en espacio. No está sincronizada en espacio porque son plataformas que acceden a un público de carácter global, a un receptor global. Por lo tanto, importa poco si está en América, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, no importa. Y asincrónica porque tampoco está sincronizada en tiempo. Si yo veo una serie o una película de Netflix o de HBO,
la puedo ver a cualquier hora, a la hora que quiera. Puedo ver la mitad hoy, la mitad mañana. Puedo verme todas las series hoy, una tras de la otra. Puedo ver un capítulo ahora y un capítulo el año que viene. No importa. Digamos, la idea es la asincronía. Esto es que es el público, es el receptor, el que logra romper la lógica sincrónica de la televisión generalista. Es decir, la televisión generalista tiene una lógica que es sincrónica. Vos querés ver a un programa X y lo tenés que ver tal día a tal hora. En cambio, la asincronía es propia de las plataformas. Y quizás por eso las plataformas son las que tienen mayor éxito hoy en día. Entre otras cosas por eso. Porque hacen que el propio público, las propias audiencias, sean las que determinen cuándo acceden al contenido. Entonces ahí tenemos, de acuerdo a la audiencia, si la televisión es generalista, si la televisión es temática o si la televisión es asincrónica. Bien, vamos ahora a las características de la audiencia. Si la característica de la audiencia es una audiencia activa o pasiva. ¿Qué es una audiencia pasiva? Es una audiencia que acepta el mensaje tal cual llega. ¿Sí? Que no hace cuestionamiento al mensaje. La tele me muestra algo, yo acepto que lo que me muestra la tele es correcto, cierto, verdadero, adecuado. El típico receptor pasivo de medios que nos muestran los mismos medios es, por ejemplo, Homero Simpson, ¿sí? Y su familia, pero más básicamente Homero Simpson, ¿no? Es una persona que se sienta al frente de la televisión y absorbe todos los mensajes que provienen de los medios de comunicación. Esa es una típica audiencia pasiva. No cuestiona nada de lo que viene en los medios. Para él, para la audiencia pasiva, la realidad es lo que ve a través de la pantalla. Y después está la audiencia activa. ¿Qué es la audiencia activa? La audiencia que se pone a discutir con el mensaje de los medios de comunicación. Digamos, es la audiencia que cuestiona al medio de comunicación, que cuestiona sus mensajes y sus contenidos. No necesariamente es una audiencia que discute todo el tiempo en el sentido de cuestionar el que dice el medio, sino aún en coincidencia con lo que dice el medio, es una audiencia que pone en juego su propio entendimiento con respecto a lo que dice el mensaje que aparece en la pantalla. A eso tenemos que tender, a ser una audiencia activa, a quedarnos con lo que nos interesa, a desechar lo que no nos interesa y a cuestionar lo que estamos viendo para aceptarlo o para rechazarlo. Y para eso necesitamos esencialmente ser una audiencia crítica. ¿Por qué esto? Porque los mensajes suelen ser homogéneos. Es decir, lo que muestra la televisión es para todos. Cuando un canal de televisión, sea el que sea de arriba, de abajo, de izquierda o de derecha, sea el que sea, hace un solo mensaje, no hace 20 mensajes, emite un solo mensaje. Ahora, como nosotros somos una audiencia, como decíamos hace un ratito, fragmentada y múltiple, por lo tanto, la recepción, que está mediada no solamente por los medios de comunicación, sino porque yo soy distinto a vos, ¿sí? Y ella es distinta a ella, porque todos somos distintos, porque tenemos mediaciones diferentes, recuerdan la idea de mediaciones, porque tenemos historias diferentes, experiencias distintas, familias distintas, grupos de amigos diferentes, grupos de relación distintos, estudios distintos, gustos diferentes, lugares de residencia diferentes, posiblemente fe o no fe distintas. Por todo eso, somos gente distinta. Por lo tanto, si bien el mensaje es el mismo, la recepción es siempre heterogénea, siempre distinta. Y eso hace a una audiencia activa. Porque una audiencia pasiva hace que a un mensaje homogéneo le corresponda una recepción homogénea. Típica de la idea de la masa. ¿Recuerdan? La masa homogénea, todos iguales. Por lo tanto, si yo tiro un mensaje A, todo el mundo recibe el mensaje A. Eso no pasa. Eso no pasa. Porque si pasase,
Bastaría, por ejemplo, que yo dijese, vayan mañana a comprar todos este maravilloso producto para que todos vayan a comprar ese maravilloso producto. Y eso no pasa. Eso no pasa. No hay no hay una respuesta mecánica entre lo que dice la televisión, lo que dicen los medios y lo que la gente hace. No es mecánica. Hay toda una mediación. Uno puede decir en muchos casos, bueno, pero finalmente los medios imponen ciertas cosas. Sí, pero también imponen ciertas cosas porque la gente está dispuesta a aceptar, creer esas cosas que los medios están diciendo. Si una persona acepta lo que dice el medio, en muchos casos es porque sus mediaciones previas están en coincidencia con lo que ese medio dice. Cuando vayamos a ver publicidad en algún momento, veremos, por ejemplo, que no es una cosa mecánica. Yo hago una publicidad y la gente va a comprarla. Esencialmente, la gente está dispuesta a comprar algo que ya sabe, intuye, tiene algún tipo de intención de comprar y que la publicidad la empuja a eso. Entonces, esencialmente, estamos frente a medios de comunicación que hacen mismos, digamos, que emiten un mensaje homogéneo y una respuesta heterogénea. Y esa respuesta heterogénea tiene que estar siempre atravesada por el tamiz del pensamiento crítico. El pensamiento crítico, ese pensamiento crítico que decíamos al principio, que es lo que nos revela esta idea de que la realidad no es lo que aparece por las pantallas, sino que merece que yo analice qué es eso que aparece entre las pantallas. Y recién cuando eso que aparece entre la pantalla y yo es analizado por mi entendimiento, allí estoy en presencia de una audiencia crítica. Y a eso tenemos que apuntar. Por eso es importante el aprendizaje en las escuelas de educación mediática. Para que cuando nos digan algo, nosotros podamos cuestionar, analizar y eventualmente aceptar o rechazar lo que nos están diciendo de los medios de comunicación. Bien, entonces hasta aquí esta primera parte. Después nos vamos a meter con el tema mensaje, con el tema de los medios y su vínculo exactamente con la realidad. ¿Qué es lo que hacen con ellos? Y qué intereses están detrás y delante de los medios de comunicación. Vamos entonces con esta primera parte a dar por finalizada y nos vemos en la siguiente clase para continuar este tema de educación mediática. Muchas gracias.